Estimados colegas, damos inicio a la octava entrega del primer módulo de este diplomado en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad tenemos a bien tratar la institución penal de la tutela judicial de derechos. En ese sentido tenemos que señalar que esta tutela judicial de derechos busca proteger los derechos fundamentales de los investigados en el proceso penal. Comporta pues así de manera íncita la salvaguarda del debido proceso. Y ellos digamos que en líneas generales todavía no termina de sintonizar con lo relacionado al derecho global, el neoconstitucionalismo y el Estado constitucional de derecho imperantes. En ese sentido, tenemos que decir que la tutela de derechos es un mecanismo pues esencial, eficaz, tendiente pues al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados, ¿no? En este caso, el Código Procesal Penal peruano lo establece, ¿no? Y que señala que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción ya consumada, ¿no?, de vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, se puede apreciar que es un mecanismo más que procesal penal, es un mecanismo constitucional, ¿no?, y que es la mejor vía para buscar la reparación del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar de manera mucho más, digamos, efectiva y eficaz que un proceso constitucional de habeas corpus. Por otro lado, también importante es señalar que la institución jurídica de la tutela procesal, denominada de dicha manera por la norma penal, presenta pues un uso frecuente, ¿no?, pero sin embargo tiene un poco desarrollo a nivel de fuentes del derecho y además, consecuentemente, a nivel ya de las diversas ramas procesales, un desarrollo poco uniforme, ¿no? Eso no es lo deseable, por supuesto. Por otro lado, debemos indicar que esta tutela jurisdiccional o tutela judicial de derechos tiene, pues, digamos, una limitación o un hierro oceánico, en tanto que considera únicamente, digamos, en el marco de la audiencia de tutela de derechos, que debe enfocarse en salvaguardar los derechos únicamente de los investigados, cuando en realidad olvida que debería preocuparse también, o de manera preferente, de los derechos de la víctima, por supuesto, porque incluso más allá debería preocuparse de los derechos vulnerados de la totalidad de actores del proceso penal. Y es que tenemos ya que poner sobre el tapete un tema que viene siendo recurrente a través de muchas décadas, ¿no?, inclusive centurias, ¿no? Y nos referimos a los rezagos, ya digamos tomándolo desde este escenario, del sistema inquisitivo en plena vigencia de un sistema acusatorio, ¿no?, donde el Estado equivocadamente cree que tiene la potestad de adjudicarse, en este caso, la capacidad de decidir si en este caso puede o no la víctima ser considerada también protegida por los derechos fundamentales dentro de un marco penal, ¿no? Y por otro lado, adjudicarse equivocadamente el rol de víctima. El Estado no es la víctima es la persona que se ve perjudicada por un accionar, en este caso, del investigado. El Estado no tiene por qué, digamos, considerar que una decisión de parte, a través, en este caso, del Congreso y en su caso del Ejecutivo, cuando tenga pues a bien recibir las facultades delegadas, no puede tener a bien considerar
el tema del olvido, ¿no?, de la víctima, y más aún cuando estamos hablando de una institución jurídico-penal como es la tutela de derechos, donde es eminentemente de naturaleza constitucional, considerada dentro del Código Procesal Penal peruano. Por ello es que también es conveniente traer a colación que, si bien es cierto, nosotros nos encontramos en una situación, dentro de un sistema jurídico que es acorde con el Estado constitucional de derecho, donde la Constitución es, en este caso, lo que se yergue por encima de todo el ordenamiento, como una nuevo orden de valores, ello no se está respetando. Pero más aún cuando no se repara de manera requerida por la justicia, ¿no? De una manera pues integral, pues, ¿no? En ese sentido cobra importancia la justicia restaurativa, ¿no?, que se da únicamente en un Estado restaurador de derecho. Estamos hablando de un escalón más allá del Estado constitucional de derecho, incluso después del Estado convencional. O sea, el Estado constitucional, Estado convencional y el Estado restaurador. Entonces, ahora, ustedes dirán, pero hasta que lleguemos a una realidad de que sea Estado restaurador, ¿no? Y bueno, sin irnos muy lejos, el Estado restaurador de justicia, el cual opera o rige a raíz o a la luz de las políticas de Estado que abrazan la justicia restaurativa, tiene ya vigencia en varios países, y uno de ellos es Brasil, ¿no?, donde ya ellos, digamos, sin haber pasado por un Estado constitucional de derecho, habiendo, tenido un cambio radical como positivo de un Estado de derecho a un Estado restaurador de derecho. Entonces, en ese sentido, pues se ve que hay una evolución muy favorable, plausible, donde el Estado, el Estado constitucional, o en todo caso la Constitución a través del Estado restaurador de derecho, puede aterrizar de manera muy favorable, en la defensa de los derechos fundamentales de la víctima. Pero más allá de la víctima, el Estado restaurador de derecho o la justicia restaurativa propugna que la totalidad de afectados ante una vulneración, una falta, un delito, se vea restaurada. Ahora podríamos sostener, de repente de una manera superficial, que cómo es que se va a perjudicar, en este caso, el sujeto activo, ¿no?, el agresor, ¿no?, aquel que comete la falta, el delito. Por supuesto que sí, sino que de repente no es tan fácil poder determinar, ¿no?, la forma como se afecta a sí mismo, por ejemplo, ¿no?, se degrada, ¿no?, como ser humano, ¿no? En ese sentido, tenemos que referir que sería importante un cambio de viraje y hacer que el Estado constitucional de derecho en que nos encontramos, este sistema jurídico actual, aterrice de manera completa, ¿no?, en el ordenamiento jurídico. En este caso, en el Código Procesal Penal peruano, en la institución específica de la tutela de derechos. Así podemos señalar también que el hecho de dejar de lado a la víctima en esta institución genera que no se logre percibir si se tiene en cuenta la misma dentro de una institución que busca precisamente, en este caso, la defensa de los derechos fundamentales de los investigados y no de la víctima. Hay un control, ¿no?, de la legalidad, ¿no?, que puede hacer el magistrado a pedido de las partes. Cuando, por ejemplo, la Fiscalía ha tenido pues equivocado accionar y ha tenido a su vez considerar dentro de su acusación medidas, ¿no?, o fundamentos que vulneren los derechos fundamentales de las partes. Por ello consideramos que este control no debería ser solo de la legalidad, ¿no?, por parte del juez,
y en su caso también del Ministerio Público, ¿no? No olvidemos que para administrar justicia no se necesita vulnerar ningún derecho, y para tener la legitimidad de la existencia y la razón de ser de una institución pública, se tiene que asumir el compromiso de realizar sus funciones en procura del beneficio de la ciudadanía, porque gracias y única y exclusivamente a dicha quintesencia es que los referidos entes estatales y todos los entes estatales funcionan, ¿no? O existen. En ese sentido, y más aún, no solamente del beneficio de la ciudadanía, sino que con mayor razón y en especial énfasis de los que menos tienen. Por ello, debemos entender que esta tutela o institución de tutela de derechos encuentra su fundamento en la Constitución Política, en el inciso 3 del artículo 139, que refiere respecto de los derechos y principios de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Pero además también traemos a colación lo contenido en el expediente 3631 del 2011 del Tribunal Constitucional Peruano, que refiere que el pronunciamiento judicial del rechazo liminar de una demanda resulta impertinente toda vez que, a diferencia de lo considerado por las instancias judiciales, ese tribunal considera que no se trata de una pretensión de la mera legalidad, que únicamente coordine o en todo caso coincida con lo que señala el Código, ¿no? Estamos hablando del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Sino más bien lo que se trata es que hay una situación atentatoria del derecho a la igualdad de armas, que le impediría pues al actor acudir al órgano jurisdiccional en caso que el Ministerio Público, como habíamos señalado ya, atente contra los derechos fundamentales, en el marco de una investigación preparatoria. En iguales términos, también se manifiesta el decreto legislativo 957, en el artículo 7.1, inciso 4 del nuevo Código Procesal Penal peruano, donde señala los derechos del imputado. Dice: cuando el imputado requiera o considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación de la preparatoria o investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento en este caso, a disposiciones contenidas en la salvaguarda de sus derechos fundamentales, o que es objeto de medidas limitativas de derechos o de requerimientos ilegales, puede acudir en la vía de tutela de derechos al juez de la investigación preparatoria, ¿no? Para que subsane, ¿no? O dicte medidas de corrección o protección que correspondan según sea el caso, ¿no? Ahora, la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de la audiencia con intervención de las partes. Acá lo que tenemos que rescatar es, la inmediatez. Eso no se puede desconocer. Sin embargo, queda un vacío muy peligroso, muy preocupante, ¿no? Como habíamos señalado, que esta acción de tutela, donde se tiene en clarísima que más que de derecho procesal penal tiene una naturaleza constitucional, no aterrice en su quintesencia, en su razón de ser constitucional. El derecho constitucional abarca o considera los derechos en iguales condiciones a la totalidad de seres humanos, y no dando preferencias, en este caso, a los investigados, ¿no? Más aún, si quisiéramos ya hacer un análisis más exhaustivo, tenemos que decir que la igualdad, o en el tratamiento de la igualdad en este sistema jurídico, en un sistema jurídico que se preside tal, no significa que debe tratar a todos por igual, ¿no? La ley, en este caso la Constitución y todo el sistema jurídico en sí, sino más bien tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que se encuentra embarazada, ¿no? De alguien que ha hecho su servicio militar,
alguien que tiene un problema de índole, de repente una limitación física, que se esté transportando en una movilidad pública o privada, en todo caso, de servicio público, digamos, de transportes, así también estén haciendo una cola para ser atendidas en una institución, tendrán la prevalencia del caso. Entonces, en ese sentido, la ley no es igual para todos. La ley tendrá que ser distinta para los que son, digamos, distintos. ¿Por qué? Porque si de otra manera, si se trataría igual para todos, se actuaría o se devendría en injusticia, ¿no? En ser injustos con aquellas personas que tienen una condición diferente. En consecuencia, ese es el enfoque que se le debería dar a la vigencia o la instauración de la presente institución jurídica como es la tutela judicial de derechos. Pero lamentablemente estamos observando que no se lleva de esa manera. Ahora, ¿qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 8? Dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ya sea, en este caso, por los tribunales nacionales competentes, que ampare con actos que violen o contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la ley. Lo dice claramente, ¿no? No existe, pues, vamos a decir, una justificación para que una de las partes, en este caso más aún la parte agraviada, resulte vulnerada, ¿no?, en sus derechos fundamentales. También tenemos que señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con una extensa jurisprudencia respecto del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde reconoce el derecho al recurso efectivo y también que goza de la protección judicial de los derechos fundamentales. Entonces no basta que los recursos judiciales respectivos se encuentren establecidos en sí en la Constitución, ¿no?, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que lo diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, lo que interesa es que los mismos sean respetados y observados y no sean vulnerados efectivamente en un caso concreto, como estamos ya observando, como lo dice, pues, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, será pues idóneo, ¿no?, ese proceso cuando la situación infringida sea, digamos, restaurada, ¿no? Y será eficaz cuando sea capaz de producir un resultado para que el mismo sea concebido. Y en su caso, digamos, corregido, ¿no? O en todo caso observado, ¿no? Observado. Que tenemos que tener en cuenta que una tutela judicial de derechos no se puede concebir una vulneración de derechos fundamentales, no solamente de la parte, en este caso, perjudicada, de la víctima, sino de la totalidad de actores procesales, según sea el caso. Por otro lado, tenemos que señalar también que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que cuando en el marco de los procesos judiciales previstos para la tutela de derechos fundamentales no se respeten las garantías del proceso, existe pues una vulneración a esta institución y por ende también a los correspondientes derechos fundamentales que deben ser también considerados por un primer momento y un segundo momento a las garantías del proceso o del debido proceso. También tenemos que indicar que el numeral A del inciso 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que los Estados partes se comprometen a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en este pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando la vulneración hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales. Acá lo dice claramente. Estamos hablando del accionar del fiscal, del Ministerio Público. Estamos hablando, increíblemente, de una institución cuya función tiene la defensa de la legalidad como lema.
que se encuentra para poder llevar a cabo o ayudar, ¿no?, un proceso limpio, ¿no?, que tenga todas las consideraciones para que a nivel ya judicial puedan servir a efectos de poder tomar una decisión vía una sentencia. También tenemos que indicar que hay un origen muy poco conocido, ¿no?, de la tutela judicial de derechos, y que en realidad es norteamericano, digo sudamericano o latinoamericano propiamente dicho. Como decíamos, poco conocido. Se encuentra pues en primer lugar contenido en el artículo 8 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Luego fue adoptado por el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en el artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. A continuación, por el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y finalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, consideramos que es importante observar cómo es que esa institución poco a poco va siendo considerada estas declaraciones, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, y que se va fortaleciendo hasta poder tener una consolidación. Esto es a nivel internacional, ¿no? Pero sin embargo, como hemos apreciado desde el inicio, es que lo que falta es que dichos alcances aterricen y se muestren de manera explícita, ya de manera interna en cada estado, específicamente en cada proceso que se lleve. Consecuentemente, tenemos que también agregar que a efectos de precisar el efectivo accionamiento de la tutela judicial de derechos, los procesos constitucionales de tutela, en este caso el amparo, el habeas corpus, el habeas data, encuentran su fundamento en el derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales, cuyo contenido implica el derecho a la persona a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los órganos jurisdiccionales del Estado, ¿no? Los Estados pues se encuentran obligados, consecuentemente, a ofrecer a todo ciudadano el acceso a los mecanismos de protección judicial. En ese sentido, el desarrollo pues integral y jurisprudencial de los mencionados procesos constitucionales debe encontrarse diseñado y concretarse en la práctica, como ya lo estamos repitiendo, desde la perspectiva de garantizar el derecho a la protección judicial. En consecuencia, tenemos que agregar que ha quedado absolutamente claro que ante la comisión de actos lesivos del derecho a la protección judicial de derechos fundamentales, esto es la violación de las garantías del debido proceso en el marco de los procesos judiciales en sede penal, en todo caso, donde se sobreentiende que deberían estar destinados a la protección de los derechos fundamentales, la institución jurídica a ejercitarse es, por excelencia, la tutela judicial de derechos o tutela de derechos. Además, que tenemos que también fijar el tema que el actuar de las partes en el proceso respecto de la temeridad y malicia procesal debe estar también muy controlado a efectos de que en este caso el juez incluso puede incurrir en dichas, en este caso, acciones, ¿no? Lo que sería tremendamente perjudicial, porque ya estaríamos hablando de algo mucho más grave, ¿no? Que la tutela de derechos, en principio, no funcione o no se aplique como tiene que ser. Y en segundo lugar, que la vulneración de derechos no solamente sea pues puesta de manifiesto por el fiscal, sino también en su caso por el juez, ¿no? Por otro lado, también referir que
tenemos que considerar algo importante, en tanto que esta acción, ¿no?, de tutela de derechos bueno, en todo caso, la denuncia de esta acción de vulneración de derechos fundamentales a través de la acción de tutela de derechos comporta la fundamentación y demostración suficiente acerca de la lesión de tales fundamentos o, en todo caso, derechos fundamentales. Entonces, advertimos que de modo alguno resulta pues menester única y exclusivamente denunciarlos por denunciar, ¿no? Amerita pues una demostración. Ahora, también debemos referir que la tutela de derechos debe estar enmarcada e identificada, como ya habíamos señalado, de manera, digamos, mucho más marcada dentro de lo que es el tema del derecho o del derecho constitucional o de los derechos fundamentales. Porque si bien es cierto, esta institución figura en los predios del derecho procesal penal, no corresponde o no significa que tenga que estar supeditado a la naturaleza del derecho procesal penal, sino más bien debe iluminar el proceso penal, ¿no?, para efectos de que efectivamente cumpla su función, ¿no? Estamos hablando ya de un sistema acusatorio y no de un inquisitivo, y que, si bien es cierto, hay cuestiones, ¿no?, que ameritan, ¿no?, un desarrollo, ameritan una evolución, ¿no? Ya hace unos días un ex juez supremo había señalado que es difícil acostarse siendo inquisitivo y despertar siendo acusatorio, ¿no? Por supuesto, no vamos a pretender que un cambio tan importante y tan trascendente en el desarrollo del sistema jurídico de los estados a nivel del orbe tenga pues una materialización inmediata, ¿no? De ninguna manera. Para ello es que tienen motivo, tienen razón digamos, este evento, ¿no?, como esta diplomatura en Derecho Procesal Penal, como decía un experto litigante, a efectos de poder también compartir, ¿no?, difundir, en este caso, no solo lo que señala lo correspondiente a la formación que amerita, ¿no?, como tal, sino más bien las reflexiones, los análisis y los aportes que cada docente a modo de propuesta, ¿no?, pueda formular y compartir, como ya dijimos, con los integrantes de este prestigioso evento. Los esperamos en el siguiente bloque.